Jimena Sánchez Iturbide, una mujer de 43 años, se encontraba atrapada en un ciclo interminable de ansiedad y adicción. Su vida, que desde fuera parecía perfecta, se desmoronaba lentamente bajo el peso de sus secretos. Como ejecutiva de marketing en una prestigiosa empresa en la Ciudad de México, Jimena había alcanzado el éxito profesional que muchos soñaban, pero el costo emocional era abrumador. Cada mañana, al mirarse al espejo, Jimena veía el reflejo de una extraña. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados y rodeados de oscuras ojeras. El maquillaje y su impecable traje de diseñador apenas lograban ocultar los estragos de noches enteras bebiendo para calmar su ansiedad. Su matrimonio con Carlos, otrora sólido y amoroso, se había convertido en una fachada de cortesía fría y silencios incómodos. Su hija Sofía, una adolescente de 15 años, se distanciaba cada día más, confundida y herida por los cambios en su madre. El despacho de Jimena en el piso 20 de un rascacielos en Reforma se había convertido en su refugio y su prisión. Allí, entre informes y presentaciones, escondía hábilmente una botella de vodka que se había vuelto su fiel compañera. La presión constante por mantener los números en alza, liderar un equipo cada vez más exigente y competitivo, y la sensación de vacío que crecía en su interior la habían llevado a buscar escape en el alcohol. Criada en una familia católica tradicional, Jimena había abandonado su fe hacía mucho tiempo, convencida de que el éxito y el dinero eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el efecto del alcohol se desvanecía, se encontraba recordando las oraciones de su infancia, buscando desesperadamente un consuelo que no llegaba. El punto de quiebre llegó en una tarde de viernes. Después de una reunión particularmente estresante, Jimena se encerró en su oficina y bebió más de lo habitual. Al salir tambaleándose del edificio, tropezó y cayó en plena calle, ante la mirada atónita de sus colegas y transeúntes. La humillación fue total. Carlos tuvo que ir a recogerla, y la mirada de decepción en sus ojos fue más de lo que Jimena pudo soportar. Esa noche, entre lágrimas y temblores, Jimena se dio cuenta de que había tocado fondo. Necesitaba ayuda, pero no sabía dónde buscarla. Fue entonces cuando recordó a Lucía, una antigua amiga de la universidad que recientemente había intentado acercarse a ella, hablándole de cómo su fe la había ayudado a superar momentos difíciles. Con manos temblorosas, Jimena tomó su teléfono y marcó el número de Lucía. La voz cálida y comprensiva al otro lado de la línea fue como un bálsamo para su alma herida. Lucía la escuchó sin juzgar, y le habló de la paz que había encontrado en su parroquia local, y cómo el padre Miguel Ángel había sido un guía espiritual invaluable. Jimena, aún escéptica pero desesperada por cambiar, accedió a acompañar a Lucía a misa el domingo siguiente. Mientras se preparaba para dar este pequeño pero significativo paso, no podía imaginar cómo este acto de vulnerabilidad y búsqueda marcaría el inicio de un viaje de sanación y redescubrimiento de su fe. Parada frente al espejo el domingo por la mañana, Jimena vio un atisbo de esperanza en sus ojos cansados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, había una salida de la oscuridad en la que se había sumido. Con un suspiro profundo, se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar sus demonios, y sin saberlo, para iniciar un camino de regreso a la luz que había perdido hacía tanto tiempo. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, se alzaba como un faro de esperanza en medio del bullicio urbano. Sus puertas de madera tallada, abiertas de par en par, parecían invitar a Jimena a entrar. Con pasos vacilantes, siguió a Lucía al interior del templo. El aroma a incienso y el suave murmullo de las oraciones envolvieron a Jimena, transportándola momentáneamente a su infancia. Observó a su alrededor. Familias enteras, ancianos, jóvenes, todos unidos en un propósito común. Por un instante, sintió que no pertenecía allí, que su presencia manchaba de alguna manera la santidad del lugar. Lucía, percibiendo la incomodidad de su amiga, la guió gentilmente hacia un banco. «Dios te ama tal como eres, Jimena», susurró con una sonrisa cálida. Estas palabras, aunque simples, se clavaron profundamente en el corazón de Jimena. El padre Miguel Ángel Rodríguez, un hombre de unos 60 años con una presencia que irradiaba paz, se acercó al altar para comenzar la misa. Su voz, firme pero compasiva, llenó la iglesia. Hermanos y hermanas, hoy hablaremos sobre la misericordia de Dios y cómo su amor puede transformar incluso los corazones más heridos. Mientras la misa avanzaba, Jimena se encontró luchando contra las lágrimas. Las palabras del padre Miguel Ángel
Parecían dirigidas directamente a ella, tocando cada herida abierta en su alma. Después de la misa, Lucía presentó a Jimena al padre Miguel Ángel. El sacerdote, con ojos llenos de comprensión, tomó las manos temblorosas de Jimena entre las suyas. «Hija mía», dijo suavemente, «has dado el primer paso. Dios te ha estado esperando». En los días siguientes, Jimena comenzó a visitar la parroquia con más frecuencia. Poco a poco, fue conociendo a otros miembros de la comunidad. Estaba María, una exadicta que ahora lideraba un grupo de apoyo. José, un empresario que había encontrado un nuevo propósito en el voluntariado parroquial. Y Ana, una joven madre soltera que encontraba fuerza en su fe para enfrentar cada día. En casa, Carlos notó los sutiles cambios en Jimena. Aunque aún escéptico, se sentía aliviado al ver que su esposa buscaba ayuda. Sofía, por su parte, observaba con una mezcla de curiosidad y cautela los nuevos hábitos de su madre. Lucía se convirtió en una presencia constante en la vida de Jimena, ofreciendo apoyo y guía. Le prestó libros sobre vidas de santos y le enseñó a rezar el rosario, una práctica que Jimena encontró sorprendentemente reconfortante en sus momentos de ansiedad. Sin embargo, el camino no era fácil. Jimena aún luchaba contra su adicción, a menudo sintiendo que por cada paso adelante daba dos atrás. El padre Miguel Ángel, con sabiduría pastoral, la animó a buscar ayuda profesional además del apoyo espiritual. Así, entre la calidez de la comunidad parroquial, la guía del padre Miguel Ángel y el apoyo incondicional de Lucía, Jimena comenzó a vislumbrar un nuevo camino. Un camino que, aunque difícil, prometía llevarla de la oscuridad a la luz. A medida que Jimena se adentraba más en su jornada espiritual, los desafíos en su vida cotidiana se intensificaban. Su nuevo compromiso con la fe comenzó a chocar con las exigencias de su carrera y las expectativas de su entorno social. En el trabajo, las largas horas y el ambiente altamente competitivo seguían siendo una fuente constante de estrés. Jimena luchaba por mantener su eficiencia sin recurrir al alcohol. Sus manos temblaban durante las presentaciones, y el sudor frío de la abstinencia a menudo la despertaba en medio de la noche. Los colegas que antes la admiraban ahora murmuraban a sus espaldas, notando su comportamiento errático y su repentina renuencia a participar en los habituales after office. Un día, su jefe la llamó a su oficina. «Jimena», dijo con tono serio, «los números del último trimestre no son lo que esperábamos. ¿Está todo bien? Sabes que este proyecto es crucial para la empresa». Jimena sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros, la tentación de volver a sus viejos hábitos para funcionar, como antes era abrumadora. En casa la situación no era menos tensa. Carlos, aunque aliviado por los intentos de Jimena de dejar el alcohol, se mostraba escéptico ante su nueva devoción religiosa. «¿No crees que estás reemplazando una adicción por otra?», le preguntó una noche, su voz mezclando preocupación y frustración. Jimena se sintió herida y malinterpretada, incapaz de explicar la paz que estaba empezando a encontrar en su fe renaciente. Sofía, por su parte, oscilaba entre la esperanza y el resentimiento. Años de vivir con una madre emocionalmente ausente habían dejado cicatrices profundas. «¿Por qué ahora, mamá?», le espetó un día. «¿Por qué no pudiste cambiar cuando te necesitaba de verdad?». Las palabras de su hija fueron como un puñal para Jimena, recordándole dolorosamente todo el tiempo perdido. En la parroquia, Jimena buscaba consuelo y orientación. El padre Miguel Ángel la escuchaba con paciencia, ofreciendo palabras de aliento y sabiduría. «El camino de la fe no es fácil, Jimena», le dijo. «A menudo nos desafía a enfrentar nuestras debilidades y a reconocer el daño que hemos causado. Pero recuerda, la misericordia de Dios es infinita, y con cada paso que das hacia Él da 100 hacia ti». Lucía también se mantuvo como un pilar de apoyo, compartiendo sus propias luchas y victorias. «Hubo días en los que quise rendirme», confió a Jimena, «pero descubrí que la fe no se trata de perfección, sino de perseverancia». A pesar de este apoyo, Jimena a menudo se sentía abrumada. Una noche particularmente difícil, después de una discusión con Carlos, la tentación de beber fue casi insoportable. Con manos temblorosas, llegó a sacar una botella escondida en el fondo de su armario. La sostuvo, sintiendo su peso familiar, la promesa de alivio momentáneo. En ese instante crítico, sus ojos se posaron en una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que Lucía le había regalado. Algo en la mirada serena de la Virgen tocó lo más profundo de su ser. Con un sollozo ahogado, Jimena cayó de rodillas, la botella aún en sus manos. «Ayúdame», susurró entre lágrimas. «Ya no puedo hacer esto sola». Por primera vez en su vida adulta,
Jimena rezó con absoluta sinceridad, vertiendo todo su dolor, miedo y anhelo en una súplica desesperada por ayuda divina. No hubo una respuesta dramática, ni una voz del cielo, pero mientras las lágrimas fluían, Jimena sintió como si un peso se levantara lentamente de sus hombros. Esa noche marcó un punto de inflexión. Jimena comprendió que su lucha no era solo contra el alcohol, sino contra años de autosuficiencia malentendida y la negación de su necesidad de algo más grande que ella misma. Con manos temblorosas pero decididas, vació el contenido de la botella en el fregadero. El camino por delante seguía siendo incierto y lleno de obstáculos, pero por primera vez, Jimena sintió que no estaba caminando sola. Mientras Jimena luchaba con su transformación personal, su entorno también experimentaba cambios significativos, creando una red compleja de desafíos y oportunidades. En el trabajo, el proyecto crucial que lideraba Jimena comenzó a mostrar señales de problemas. A pesar de sus esfuerzos por mantener el rendimiento, su equipo notaba su distracción y falta de la agudeza que antes la caracterizaba. Un día, descubrió que Juan, su ambicioso asistente, había estado manipulando datos para cubrir errores y hacer que el proyecto pareciera más exitoso de lo que era. Enfrentada a un dilema ético, Jimena tuvo que decidir entre mantener la fachada o revelar la verdad, arriesgando su posición y la de su equipo. Paralelamente, la relación con su hija Sofía atravesaba por momentos turbulentos. La adolescente, aún herida por años de negligencia emocional, comenzó a mostrar signos de rebeldía. Sus calificaciones bajaron, y Jimena descubrió que había empezado a salir con un grupo de amigos conocidos por su comportamiento problemático. Un día, recibió una llamada de la escuela. Sofía había sido sorprendida fumando en los baños. Carlos, por su parte, oscilaba entre el apoyo y la frustración. Aunque valoraba los esfuerzos de Jimena por cambiar, años de desconfianza y resentimiento no se desvanecían fácilmente. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Carlos confesó que había considerado el divorcio en el pasado y que aún tenía dudas sobre el futuro de su matrimonio. En medio de estas turbulencias, Jimena encontró un inesperado consuelo en un nuevo miembro de su grupo de apoyo en la parroquia, Elena, una mujer mayor que había pasado por experiencias similares décadas atrás. Elena se convirtió en una mentora informal, ofreciendo sabiduría nacida de la experiencia y una perspectiva que Jimena encontraba invaluable. La fe de Jimena, aunque creciente, no estaba exenta de dudas. Había días en que se preguntaba si realmente estaba experimentando una transformación espiritual o simplemente reemplazando una dependencia por otra. Estas dudas se intensificaron cuando, en una reunión de trabajo particularmente estresante, casi sucumbió a la tentación de beber nuevamente. Mientras tanto, el padre Miguel Ángel enfrentaba sus propios desafíos. La parroquia estaba bajo presión para cerrar debido a la disminución de la asistencia y problemas financieros. Jimena se encontró involucrada en los esfuerzos por salvar la parroquia, descubriendo un nuevo propósito en el servicio a la comunidad. Todos estos hilos se entretejían en la vida de Jimena, creando un tapiz complejo de crecimiento, desafío y redescubrimiento. Cada día se convertía en una prueba de su compromiso, no solo con su sobriedad, sino con su nueva forma de vida y su fe renaciente. A medida que navegaba por estas aguas turbulentas, Jimena comenzó a darse cuenta de que su viaje espiritual no era un camino lineal hacia la perfección, sino un proceso continuo de aprendizaje, caída y redención. Cada desafío, cada duda, se convertía en una oportunidad para profundizar su fe y su comprensión de sí misma. El momento decisivo en la vida de Jimena llegó de una manera que nunca hubiera anticipado. Era un viernes por la tarde, y se encontraba en su oficina, trabajando hasta tarde en un intento desesperado por enderezar el proyecto que se desmoronaba. El estrés era abrumador, y la tentación de recurrir al alcohol nunca había sido tan fuerte. Justo cuando estaba a punto de ceder, sonó su teléfono. Era Carlos, su voz tensa y urgente. «Jimena, es Sofía. Está en el hospital». El mundo de Jimena se detuvo. Sofía había estado en un accidente de auto. Estaba viva, pero en estado crítico. Aparentemente, había estado en el auto con su nuevo novio, quien conducía bajo la influencia del alcohol. Jimena llegó al hospital en un estado de pánico y culpa. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había permitido que su hija se alejara tanto? En la sala de espera, Jimena se encontró cara a cara con su propia impotencia. Ni su éxito profesional, ni su dinero, ni siquiera su fuerza de voluntad podían garantizar la recuperación de Sofía. Por primera vez en su vida adulta, Jimena se sintió completamente indefensa. Fue en ese momento de desesperación total cuando Jimena experimentó lo que solo podría describir como un encuentro divino. Mientras estaba sentada,
con la cabeza entre las manos, sintió una presencia cálida y reconfortante. No vio nada con sus ojos físicos, pero en lo profundo de su ser, percibió una paz que desafiaba toda lógica. En ese instante, las palabras del padre Miguel Ángel resonaron en su mente. A veces, Dios permite que toquemos fondo para que finalmente miremos hacia arriba. Y Jimena miró hacia arriba, tanto literal como figurativamente. Dios mío, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. No puedo hacer esto sola. Te necesito. Por favor, salva a mi hija. Te entrego mi vida, mi voluntad, todo lo que soy. Solo, por favor, no me dejes. Fue una oración simple, nacida de la desesperación más profunda, pero marcó un antes y un después en la vida de Jimena. En ese momento, experimentó lo que solo podría describir como una rendición total. Todos sus intentos de controlar su vida, su adicción, su familia, se desvanecieron ante la realización de su necesidad de algo más grande que ella misma. Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sofía fue sometida a una cirugía de emergencia. Jimena, Carlos y un grupo de amigos de la parroquia que se habían reunido para apoyarlos, pasaron la noche en vela, alternando entre la oración y la angustiosa espera. Fue durante esas horas interminables que Jimena y Carlos finalmente tuvieron la conversación que habían estado evitando durante años. Con las defensas bajas y enfrentados a la posibilidad de perder a su hija, ambos se abrieron sobre sus miedos, resentimientos y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, se vieron el uno al otro no como adversarios, sino como compañeros en el dolor y la esperanza. Cuando finalmente el cirujano salió para informarles que Sofía estaba fuera de peligro, Jimena sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la derribó. No fue solo alivio por la recuperación de su hija, sino una profunda conciencia de que algo fundamental había cambiado en ella. En los días siguientes, mientras Sofía se recuperaba lentamente, Jimena se encontró viendo el mundo con nuevos ojos. Los colores parecían más vivos, las conexiones con las personas más significativas. Incluso en medio del dolor y la preocupación, experimentaba momentos de una alegría y paz que nunca antes había conocido. Este punto de quiebre no marcó el final de los problemas de Jimena, pero sí el comienzo de una nueva forma de enfrentarlos. Ya no luchaba sola, sino con una fe recién descubierta y una humildad que le permitía pedir ayuda, tanto divina como humana. Los días y semanas que siguieron al accidente de Sofía trajeron una serie de cambios profundos en la vida de Jimena y su familia. La transformación que había comenzado gradualmente ahora se aceleraba, impulsada por la intensidad de la experiencia vivida. En el hospital, mientras Sofía se recuperaba, Jimena pasaba largas horas a su lado. Estas vigilias se convirtieron en momentos de conexión y sanación para ambas. Por primera vez en años, madre e hija hablaron con total honestidad. Jimena confesó sus luchas con el alcohol y cómo había afectado su capacidad para ser la madre que Sofía necesitaba. Sofía, por su parte, compartió sus propios miedos e inseguridades. «Mamá», dijo Sofía un día, con lágrimas en los ojos, «tenía tanto miedo de convertirme en ti. Pero ahora, viendo cómo has cambiado, creo que tal vez yo también pueda cambiar». Esta confesión fue dolorosa pero catártica, marcando el inicio de una nueva etapa en su relación. Carlos, testigo de la transformación de Jimena, comenzó a abrir su corazón nuevamente. Aunque las heridas del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana, empezaron a trabajar juntos en la reconstrucción de su matrimonio, esta vez con una base de honestidad y fe compartida. En el trabajo, Jimena tomó decisiones difíciles pero necesarias. Reveló las irregularidades en el proyecto a sus superiores, asumiendo la responsabilidad por no haberlas detectado antes. Aunque esto resultó en una degradación temporal de su posición, Jimena sintió una liberación al vivir en la verdad. La comunidad de la parroquia se convirtió en un pilar fundamental de apoyo. Miembros de la iglesia se turnaban para llevar comidas a la familia, ofrecer transporte al hospital y simplemente estar presentes. Jimena, que siempre había mantenido una fachada de autosuficiencia, aprendió a recibir ayuda con gratitud y humildad. El padre Miguel Ángel visitó a la familia en el hospital, ofreciendo consuelo y guía espiritual. En una de estas visitas, Jimena expresó su deseo de recibir el sacramento de la reconciliación. Esta confesión, la primera en décadas, fue un momento de profunda liberación emocional y espiritual para ella. Lucía, fiel amiga y mentora, estuvo presente en cada paso del camino. Su apoyo constante y su ejemplo de vida fueron fundamentales para ayudar a Jimena a navegar esta nueva realidad. A medida que Sofía se recuperaba físicamente,
La familia entera comenzó un proceso de recuperación emocional y espiritual. Jimena y Carlos decidieron inscribirse en terapia de pareja, complementando su crecimiento espiritual con ayuda profesional. Los cambios en Jimena no pasaron desapercibidos en su entorno laboral y social. Algunos colegas, inspirados por su honestidad y transformación, comenzaron a acercarse a ella en busca de consejo y apoyo. Aunque los desafíos persistían, Jimena enfrentaba cada día con una nueva perspectiva. La gratitud se convirtió en su práctica diaria, encontrando bendiciones incluso en las dificultades. Su lucha contra la adicción continuaba, pero ahora armada con fe, apoyo comunitario y una renovada conexión familiar, Jimena se sentía equipada para enfrentar lo que viniera. Los meses siguientes al accidente de Sofía se convirtieron en un periodo de intenso crecimiento y transformación para Jimena y su familia. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para poner en práctica su fe renovada y los cambios que estaba implementando en su vida. Jimena se comprometió plenamente con su recuperación del alcoholismo. Asistía regularmente a reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde encontró una comunidad de personas que entendían sus luchas. Con el tiempo, comenzó a compartir su historia, descubriendo que al ayudar a otros, también se ayudaba a sí misma. Cada día sobrio es un milagro, solía decir en las reuniones, y cada milagro me acerca más a Dios y a mi familia. En el trabajo, Jimena enfrentó las consecuencias de sus acciones pasadas con dignidad y determinación. Aunque había sido degradada, su nueva actitud y ética de trabajo no pasaron desapercibidas. Poco a poco, fue recuperando la confianza de sus colegas y superiores. Un día, su jefe la llamó a su oficina. «Jimena», dijo, «tu cambio es notable. Quiero que lideres nuestro nuevo proyecto de responsabilidad social corporativa». Esta oportunidad le permitió a Jimena utilizar sus habilidades de una manera que se alineaba con sus valores recién descubiertos. La relación con Sofía floreció de maneras inesperadas. A medida que ambas se recuperaban, física y emocionalmente, descubrieron un vínculo más profundo. Sofía, inspirada por la transformación de su madre, comenzó a explorar su propia espiritualidad. Juntas, empezaron a asistir a un grupo de estudio bíblico para jóvenes y sus padres en la parroquia. Carlos, aunque inicialmente escéptico, no pudo negar el cambio positivo en su esposa y su hija. Poco a poco, empezó a abrirse a la fe. Un domingo, para sorpresa de Jimena, Carlos la acompañó a misa voluntariamente. «Quiero entender», le dijo simplemente. Este pequeño gesto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su matrimonio. Jimena descubrió un nuevo propósito en el servicio a su comunidad. Inspirada por la acogida que recibió en la parroquia, comenzó a voluntariarse en el banco de alimentos local. Su experiencia en marketing y gestión resultó invaluable para mejorar la eficiencia y alcance del programa. «Antes usaba mis talentos solo para ganar dinero», reflexionó un día. «Ahora entiendo que son un regalo de Dios para servir a los demás». El padre Miguel Ángel, viendo el crecimiento de Jimena, la invitó a compartir su testimonio en la parroquia. Aunque inicialmente aterrada ante la idea, Jimena aceptó. Parada frente a la congregación, compartió su viaje de la oscuridad a la luz con honestidad y vulnerabilidad. Su historia tocó muchos corazones, y pronto se encontró mentoreando a otras personas que luchaban con adicciones o crisis de fe. Lucía, que había sido instrumental en el inicio del viaje de Jimena, ahora se maravillaba del crecimiento de su amiga. «Eres prueba viviente del poder transformador de Dios», le dijo un día, con lágrimas de alegría en los ojos. A medida que Jimena crecía en su fe, también enfrentaba nuevos desafíos. Hubo momentos de duda, días en que la tentación del alcohol parecía abrumadora, y situaciones en el trabajo que ponían a prueba su nueva ética. Sin embargo, armada con oración, el apoyo de su comunidad y una determinación renovada, Jimena enfrentaba cada obstáculo con gracia y fortaleza. Un año después del accidente, la familia Sánchez celebró un aniversario especial, el primer año de sobriedad de Jimena. En una pequeña ceremonia en la parroquia, Jimena recibió una medalla de San Cristóbal, patrón de los viajeros. «Este es solo el comienzo de tu viaje», le dijo el padre Miguel Ángel al entregarle la medalla. «Pero ya no viajas sola». Esa noche, rodeada de su familia y amigos, Jimena se dio cuenta de cuán lejos había llegado. La mujer rota y desesperada que una vez fue, había sido transformada por el amor, la fe y la gracia. Mientras miraba a Carlos y Sofía, sintió una profunda gratitud. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora caminaba con esperanza, propósito y una fe inquebrantable en el Dios que la había salvado de sí misma. A medida que se acercaba el segundo aniversario de su sobriedad, Jimena se encontraba en un punto crucial de su viaje espiritual.
Los cambios en su vida eran evidentes para todos los que la conocían, pero ella sentía que se avecinaba algo más grande, un desafío final que pondría a prueba todo lo que había aprendido y la persona en la que se había convertido. En el trabajo, Jimena había sido ascendida nuevamente, esta vez a una posición de liderazgo en la División de Responsabilidad Social Corporativa. Su nuevo rol la ponía al frente de un ambicioso proyecto para implementar prácticas éticas y sostenibles en toda la empresa. Este proyecto no solo era una oportunidad para Jimena de utilizar sus habilidades profesionales, sino también de vivir sus valores cristianos en el ámbito laboral. Sin embargo, a medida que profundizaba en las operaciones de la empresa, Jimena descubrió irregularidades éticas que se remontaban a años atrás, algunas de las cuales ella misma había ignorado o encubierto en su vida pasada. Se enfrentaba ahora a una decisión difícil: exponer estas prácticas, arriesgando su posición y posiblemente la estabilidad de la empresa, o mantener el status quo y comprometer sus principios recién fortalecidos. En casa, la dinámica familiar continuaba mejorando, pero nuevos desafíos emergían. Sofía, ahora recuperada y más madura, expresó su deseo de estudiar trabajo social, inspirada por la transformación de su madre y su propia experiencia. Sin embargo, esto significaba renunciar a la carrera de Derecho que Carlos y Jimena habían planeado para ella durante años. La familia se encontraba en una encrucijada, negociando entre viejas expectativas y nuevos sueños. Carlos, por su parte, había comenzado a explorar su propia fe, pero luchaba con dudas y preguntas existenciales. Su journey espiritual, aunque inspirado por el de Jimena, tomaba un camino diferente, lo que a veces creaba tensión en su relación. En la parroquia, el padre Miguel Ángel anunció su retiro inminente, debido a problemas de salud. Esta noticia sacudió a la comunidad y especialmente a Jimena, quien veía al sacerdote como un pilar fundamental en su recuperación y crecimiento espiritual. La perspectiva de perder a su mentor la llenaba de ansiedad y dudas sobre su capacidad para mantener su fe sin su guía. Lucía, percibiendo la inquietud de su amiga, la desafió a dar un paso más en su fe. «Jimena», le dijo un día, «has recibido mucho. Quizás es hora de que des más». La invitó a unirse a una misión de corto plazo en una comunidad marginada en las afueras de la ciudad, una experiencia que prometía sacar a Jimena completamente de su zona de confort. Mientras Jimena contemplaba todos estos desafíos inminentes, sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos meses no solo afectarían su vida, sino las vidas de muchos a su alrededor. La mujer que una vez había buscado control y certeza en el alcohol, ahora se encontraba en el umbral de lo desconocido, armada solo con su fe y la fuerza que había encontrado en su journey espiritual. Una noche, mientras rezaba, Jimena sintió una profunda paz invadirla. Recordó las palabras del Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Con esta promesa en su corazón, Jimena se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para que su fe creciera y su testimonio brillara aún más. El momento decisivo en la vida de Jimena llegó de una manera que nunca habría anticipado. Una mañana de lunes, mientras se preparaba para una importante reunión de directorio donde presentaría los hallazgos de su investigación sobre las prácticas éticas de la empresa, recibió una llamada que cambiaría todo. Era del hospital. El padre Miguel Ángel había sufrido un ataque cardíaco grave y estaba en cuidados intensivos. Jimena sintió que su mundo se tambaleaba. Por un lado, estaba la urgencia de la situación en el trabajo, donde estaba a punto de exponer años de prácticas poco éticas que podrían sacudir los cimientos de la empresa. Por otro, el impulso de correr al hospital para estar con el hombre que había sido instrumental en su transformación espiritual. En ese momento de crisis, Jimena hizo algo que habría sido impensable 2 años atrás. Se arrodilló en su oficina y oró fervientemente, pidiendo guía y fortaleza. Cuando se levantó, sintió una claridad que solo podía describir como divina. Con una calma sorprendente, Jimena entró a la sala de juntas. Frente a los ejecutivos de alto nivel, muchos de los cuales habían sido sus mentores y amigos durante años, presentó sus hallazgos con honestidad y compasión. «Nuestra empresa tiene la oportunidad de redefinirse», dijo, «de ser un ejemplo de integridad y responsabilidad social. El camino no será fácil, pero es el correcto». La reacción fue mixta: shock, ira, negación. Algunos exigían su renuncia inmediata, otros la acusaban de traición, pero hubo quienes, impresionados por su coraje y visión, la apoyaron. En medio del caos, el CEO, un hombre conocido por su dureza, levantó la mano pidiendo silencio. «Jimena», dijo,
su voz cargada de emoción. Hace 2 años, cuando tocaste fondo, fui yo quien abogó por darte una segunda oportunidad. Hoy, nos estás dando a todos esa misma oportunidad. Haremos lo correcto, cueste lo que cueste. Saliendo de la reunión, Jimena se dirigió directamente al hospital. En el camino, llamó a Carlos y Sofía, quienes se unieron a ella. Al llegar, se encontraron con una escena conmovedora. La sala de espera estaba llena de feligreses, todos rezando por la recuperación del padre Miguel Ángel. Lucía, quien ya estaba allí, abrazó a Jimena. Él preguntó por ti, le dijo suavemente. Quiere verte. Entrando en la habitación del hospital, Jimena vio al padre Miguel Ángel, débil pero consciente. Tomó su mano y, con lágrimas en los ojos, le contó sobre los eventos del día. El sacerdote sonrió débilmente. Hija mía, susurró, hoy has predicado el evangelio más poderosamente que cualquier sermón que yo haya dado. Estoy orgulloso de ti. En ese momento, rodeada por su familia, amigos y comunidad de fe, Jimena experimentó una profunda sensación de plenitud. Todos los hilos de su vida, su carrera, su familia, su fe, se entretejían en un tapiz de gracia y propósito. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La empresa entró en un proceso de reestructuración ética, con Jimena liderando el camino. El padre Miguel Ángel, contra todo pronóstico, comenzó a recuperarse. Sofía anunció su decisión de estudiar trabajo social, con el apoyo total de sus padres. Y Carlos, inspirado por la valentía de su esposa, decidió finalmente dar el paso de bautizarse. Un mes después, en una misa especial de Acción de Gracias, Jimena se paró frente a la congregación, su familia a su lado y el padre Miguel Ángel, aún débil pero sonriente, en el altar. Mirando a los rostros de aquellos que habían sido parte de su journey, Jimena compartió su testimonio una vez más, pero esta vez con un final diferente. Hace 2 años, dijo, pensé que mi historia era sobre una mujer salvada del alcoholismo. Hoy entiendo que es mucho más. Es la historia de cómo Dios puede tomar nuestras heridas más profundas y convertirlas en fuentes de sanación para otros. Es un testimonio de cómo, cuando decimos sí a Dios, Él puede usar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Mientras hablaba, Jimena vio lágrimas en los ojos de muchos y supo que su historia estaba tocando corazones, sembrando semillas de esperanza y transformación. Su journey había llegado a un punto culminante, pero también era un nuevo comienzo. Con gratitud y humildad, Jimena se dio cuenta de que su testimonio apenas comenzaba a desplegarse. En los meses que siguieron a ese momento culminante en la iglesia, la vida de Jimena continuó siendo un testimonio vivo, de transformación y gracia. Su historia no terminó con un final feliz estático, sino que se convirtió en un continuo despliegue de crecimiento y servicio. En el ámbito profesional, Jimena lideró la transformación ética de su empresa, un proceso desafiante pero gratificante. Su valentía inspiró a otros en la industria, y pronto se encontró siendo invitada a dar conferencias sobre liderazgo ético y responsabilidad corporativa. Lo que una vez fue su mayor vergüenza, su lucha contra el alcoholismo, se convirtió en la base de su mensaje más poderoso, que el cambio y la redención son posibles, tanto para individuos como para organizaciones. En casa, la dinámica familiar continuó evolucionando positivamente. Carlos, inspirado por el journey de Jimena, profundizó en su propia fe, lo que fortaleció aún más su matrimonio. Juntos comenzaron a liderar un grupo de apoyo para parejas en la parroquia, compartiendo abiertamente sus luchas y victorias. Sofía, ahora estudiante de trabajo social, encontró su vocación ayudando a jóvenes en situaciones de riesgo, muchas veces compartiendo la historia de su propia familia como fuente de esperanza. La relación de Jimena con la comunidad parroquial también floreció. Junto con Lucía, inició un ministerio para mujeres profesionales, creando un espacio donde la fe y la carrera podían integrarse de manera significativa. El padre Miguel Ángel, aunque retirado, seguía siendo un mentor y amigo cercano, maravillándose de cómo Dios había usado la vida de Jimena para tocar a tantos. Reflexionando sobre su journey, Jimena identificó varios principios espirituales que habían sido fundamentales en su transformación. La rendición completa a Dios como el primer paso hacia la sanación, la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual, la necesidad de integrar la fe en todos los aspectos de la vida, incluido el trabajo, el poder del perdón y la reconciliación en la sanación de relaciones, la transformación personal como catalizador para el cambio social. Jimena aprendió que la fe no era una solución mágica que eliminaba todos los problemas, sino una fuerza que le daba el coraje y la sabiduría para enfrentarlos.
Los desafíos continuaban, pero ahora los veía como oportunidades para crecer y confiar más profundamente en Dios. Mi historia, solía decir Jimena, no trata sobre mi fuerza, sino sobre la fidelidad de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en gratitud y ser un canal de su amor y gracia para los demás. 5 años después de su transformación inicial, Jimena se encuentra en una etapa de su vida que nunca hubiera imaginado posible. Su testimonio ha tocado miles de vidas, no solo en México, sino en toda América Latina. Ha publicado un libro sobre su experiencia, titulado De la oscuridad a la luz, un viaje de fe y redención, que se ha convertido en un bestseller inspirando a muchos en situaciones similares. Jimena ahora divide su tiempo entre su trabajo como consultora de ética empresarial, su ministerio en la iglesia y su familia. Su visión para el futuro es clara: seguir siendo un instrumento de Dios, llevando esperanza y transformación a donde sea que vaya, siempre recordando que cada día es un regalo y una oportunidad para servir. Si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. ¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.